Este video es un video muy breve, ya que la primera vez que hablé de mi abuela, pues me tardé muchísimo por lo difícil que fue expresar su trayectoria política y un poquito del árbol genealógico de toda mi familia. Bueno, no de toda, sino más bien en el caso de ella, eh, quien estuvo en la política. Y es un video que tiene que ver porque desde esa vez hubieron quienes no ni siquiera terminaron de verlo porque pues les dio sentimiento mi tono de voz. Se podía observar o escuchar más bien que estaba yo pues titubeando mucho. mm, pues, tenía así pues las lágrimas prácticamente. La garganta se te cierra, en fin. Ya ahorita me siento un poquito mejor y con la capacidad ya de hablar al grano. Eh, También este video, si llegaran a verlo algunas personas que han llegado a pensar que aparte de mí no hay mujer, eh, por ejemplo aquí en México, que esté en la política porque realmente tenga vocación de hacer buena política en nuestro país y que y sí hay mucha mujer que como hombres también que están en la política, no tienen vocación, no tienen ni siquiera pues ganas de hacer absolutamente nada, no hacen nada, se la pasan en fiestas y como dijo esa persona, eh, luego nada más se la pasan pues haciendo pues sus desmadres, ¿no? Se involucran con muchos hombres o muchas mujeres, o sea, en el caso de los hombres, pues claro, de ambas partes se ve eso, pues así como que hacen ahí, hacen de la política una asquerosidad, en pocas palabras, porque para ese caso, pues mejor dedícate a hacer score o otras cosas. Aclaro, no estoy desprestigiando ciertos oficios, no se me olvida también, no se me olvida todas las cosas que luego como mujeres, bueno, alcanzamos a tener esa necesidad, en pocas palabras. Pero bueno, el punto es que mi abuela no fue de esas. Eh, Mi abuela María de la Paz Vicario Fuster fue una mujer que su padre, como ella lo expresó siempre, eh, un hombre que venía de Francia, o sea, pues sí, tenía la nacionalidad de allá y pues sí, era de origen de allá, o sea, hasta en los rasgos y todo, en fin, vino con el propósito de simplemente alejarse de la situación que había en esa época en Francia. Hubo una época, o bueno, no solamente una, sino pues ya sabemos todos que en Europa, antes de que se convirtiera pues en ejemplo, ¿no? En ejemplo de vida, por ejemplo, Francia, París y todo eso, pues antes tuvo una trayectoria también complicada. Ujú. Entonces, pues el punto es que él vino con el tal de simplemente alejarse y pues bueno, no se lo esperó, pero pasó, fue un hecho, se enamoró de una mexicana de carácter muy duro, que fue mi bisabuela. Eh, bueno, mi bisabuela Ángela, y pues de ella sí, casi nunca nos habló mi abuela, porque
pues lamentablemente no todos los hombres, no todas las mujeres tienen buena relación, llámese con papá, con mamá. Su mamá, pues lamentablemente, pues llegó a tomar una decisión quizás muy precipitada, en fin, la abandonó. Gracias a que mi abuelo, pues, era muy romántico, tipo yo. O sea, la verdad, pues era una persona que transmitía amor a cada rato. Pues tanto fue así que aquí estamos. Entonces, eh, a todo esto, pues no todo es amor, efectivamente, así como no todo es dinero. Eh, Él es el claro ejemplo de que puede ser un hombre muy guapo, con pues buen estatus social y entablar una bonita relación basada en el amor puro, pero pues como todos, pues también tenemos un pecado o quizás un gusto muy culposo. El de él era la bebida, tomaba demasiado y pues bueno, ya vine de familia, pues yo también. Es algo que me ha pasado muy a menudo, eh, tomar y, en fin, son cosas que ahí poco a poco se van dejando, ¿no? En fin, centrémonos en lo importante. Aún con toda y esa experiencia que la entristeció para toda su vida, pues nunca se dejó vencer, nunca, porque hasta lo expresaba ella llorando, siempre, pues a quién no le va a doler. Un abandono de mamá o papá, ahora sí que hay quienes no logran nunca superarlo y pues ella quizás tampoco lo superó, pero siempre fue de esas mujeres que de esas ya casi no hay, por más que tuvieran ganas de llorar, incluso siendo mujer, a ella no le gustaba llorar. Cuando era así muy como de mi edad, a ella no le gustaba llorar para nada. O sea, al contrario, en ese aspecto tenía esa dureza, esa firmeza y ese mismo autocontrol, ese orgullo que comúnmente se da más en el hombre. O sea, ¿para qué? Para no expresar, para no sentir y para no verse vulnerable ante situaciones emocionales o sentimentales. Que pues bueno, ya después esa misma situación fue la que la dañó, porque en sus últimos días todo lo que no lloraba antes, ella lo dejó sacar y cuando lloraba, pues, en sus últimos momentos, lloraba como prácticamente como si nunca hubiera llorado en su vida y de una sola lágrima y se salieron todas prácticamente. En fin, entonces, pues a diferencia de otras personas que entran platicando las historias, las diferentes historias de sus familias, yo no les voy a mentir ni cantar una historia de que como ciertos políticos, o como por ejemplo para quienes han visto esa película que habla de la política, se llama Candidato Honesto, ese choro de yo vengo de un pueblito de no sé qué, y con familia que no teníamos ni para comer, pero en eso yo me metí como chofer y que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, esa es una película, pero hay películas así que se inventan los políticos y a últimas, pues todo en esta vida se sabe. Entonces, qué mejor que las cosas se sepan
de la boca de uno, porque pues de igual manera, cualquier persona que quiera componer mi historia o la historia de mi familia y diga, no, viene de gente eh, de allá, extranjera, y esos eran los que querían venir a invadirnos o en la guerra y no sé qué. Ay, sí, porque cualquier cosa se pueden inventar a la mera hora y pues no. Aquí tengo pues prácticamente pues fotos y pues documentos así muy viejitos de mi familia. Entonces, cualquier cosa aquí. Hay mucha historia y pues sobre todo pruebas contundentes y no choros mareadores. Bueno, ella aún con todo y su estatus social, pues bueno, quizás eso no, lo que voy a decir ahorita no se va a escuchar muy bien, pero pues eran las creencias que se tenían de antes y todavía hay familias que lo aplican. Siempre se fomentaba, y para quienes sepan cómo piensan las personas que ya tienen cierto estatus social, ojo, tampoco estoy diciendo que mi familia viene pues, de los Bill Gates o de gente así, multibillonaria o trillonaria. No, ahora sí que si hubiera un familiar así, pues no lo conozco. Yo ahora sí que les voy a hablar de lo que sé y de lo que conozco, nunca de personas que no conozco. Me pueden decir que hay familiares Silva o Vicario, bueno, que es el apellido de mi abuela, o Fuster, bueno, de los Fuster sí sé, para los que son del puerto de Veracruz y saben de historia de Veracruz, o saben de familias, ya ahora sí, pues algo de antaño, pero pues familias que siempre sabían, eres de los Fuster, o eres de los Vicario, no, hombre, esa familia es a todo dar, así, así. Siempre nos invitaban a su casa con alberca, en fin. Pero cabe mencionar, y orgullosamente lo digo, y discúlpeme, para quienes son fan de Yunes, nunca fuimos, gracias a Dios, familia Yunes, familia Linares, o sea, familia como de ese tipo. Y ojalá este video no llegue a ofenderlos a ellos, pero pues lo siento, pero pues ellos hicieron de todo lo que pues sabemos y ya sabemos cómo, entonces por eso lo digo. Lógicamente, a quienes aman el dinero, pues van a decir, ya quisieras, mija, pero no, gracias a Dios no. No, gracias a Dios. Nunca me hizo falta nada, siempre tuve familia muy influyente en ese sentido, pero no ratera, y sobre todo, pues hicieron de lo que tienen o de lo que tuvieron. Esa es una foto mía. Gracias a Dios por, llámese, herencia, y hasta en cierto punto, pues lógicamente no todo es herencia. Una frase de los Vicario es: por medio de estudio y trayectoria artística. Sí. Bueno, ahora sí que ya esa es otra historia. Hubo familiares que estudiaron, hicieron sus respectivas carreras en la artisteada, y pues ya eso es otro tema. Estamos hablando ahorita de política. Entonces, bueno, esta creo que es la de la casa que... miren, esta. Entonces, no hablo por hablar. Esta era la casa y patrimonio de mis abuelos. Pues sí, entonces, como
pues ella venía de una familia, pues un tanto bien, hablando económicamente. Yo no estoy diciendo que está mal no tener o que está bien sí tener. No, o sea, para que me entiendan. Simplemente eran las ideas que todavía existen actualmente y así se piensa. Y principalmente pregúntenle esto a gente que pues tenga todavía ese tipo de clasismo. O sea, sinceramente, mi familia no era mala, pero sí hay que reconocer que en México pues, la idea de ser un poco racista o clasista con tu gente, por Dios, era algo muy natural en el pasado. No estaba bien, pero algo muy natural. Y principalmente a ella le decían, Paz, tú estás joven, estás hermosa. Y pues prácticamente sacaste las facciones de tu padre. Fue una mujer de cabello claro, de ojos de color. O sea, ustedes saben a qué se refería la gente del pasado. Cuando se expresaban así, llámese de hombres, mujeres, era algo muy superficial. Y pues bueno, ya esas son las cosas. Se emparejó con un hombre que pues a huevo tenía que tener, porque si no, pues no. Ahora sí que no convenía casar o que la casaran con alguien así. Entonces, pues sí, mi abuelo también era un hombre que venía de buena familia. De ahí viene el apellido Silva, que pues eso Silva. Si aquí hay Silva, pues ahí salúdenme, podemos ser quizás familia. En fin, a diferencia de los vicarios, de los fuster, que eran un tanto alegres y muy, de esos riquillos, pero chidos. No, Silva, pues ahí me platicaba mi abuela cómo se le hacía de cuadritos su suegra, mamá de mi abuelo, eh, que se llama como una de mis tías, según suegras, Lina. En fin. Pero, ok, ya vamos a llegar a la parte donde se casaron, unieron sus patrimonios. Obviamente eso, pues, digamos, los empoderó más, hablando en términos económicos, y en que de ese modo pudieron tener 4 hijos. Lamentablemente uno de sus hijos falleció, bueno, hija, falleció, y pues ya mi papá falleció, pues lógicamente, pero pues ya de grande. Una de mis tías ya, hijos de ellos, así como ellos ya, en pocas palabras, fallecieron, y pues es un hecho inevitable de la vida. Bueno, dentro de ese poder adquisitivo que ellos tenían, no eran casi de los de la gente pues que dice tener dinero y que pues derrocha demasiado. No, como que ellos no, así como que al principio no eran así, que ahorita les comento por qué digo eso. No eran así hasta que lamentablemente hay algo que saqué mucho de mi abuela, que fue efectivamente, si alguien se nos acerca a pedir ayuda, préstame dinero, dame dinero, oye, Paz, necesito para eso. Siempre era un, oye, Paz, y así. Bueno, ¿quiénes le decían eso? Pues cuando ella se metió a la política fue porque este hombre del sombrero, que no me acuerdo de su nombre, pero sí me lo dijo. No me acuerdo. Bueno, el hombre del sombrero estaba muy enamorado de mi abuela y pues bueno, en fin, pero ella pues como toda buena mujer de aquella época, por más
que ese hombre le conviniese más, no solamente hablando económicamente, sino que ya tenía ella muchas decepciones de mi abuelo, porque mi abuelo resultó pues ser de esos hombres ricos, pero que no le gusta involucrarse con nada ni con nadie, y apuradamente con sus hijos. Sí, pero de ahí en fuera lo romántico desapareció y pues sacó simplemente el logro que llevaba dentro mi abuelito. Y entonces, pues sí, hijo de la chingada. Y ella no, ella siempre fue una mujer, pues, luz divina, o sea, siempre fue muy linda, muy alegre. Eh, pues ya venía de esa forma de ser de su padre y esa forma de ser, por eso, pues ya, todo tiene sentido del por qué mi forma de ser es así. Entonces, esa forma de ser fue la que, pues, bueno, en esa época donde, pues, existían los caballeros todavía, pues habían hombres que sí se fijaban en ella, más que por su físico, era esa forma de ser tan distinguida y viniendo de una mujer que superficialmente hablando, pues, bueno, ustedes son hombres y pues buscan las expresiones adecuadas, ¿no? Para decirlo, pero pues hablando así, en todos los sentidos, era una mujer que convenía, o sea, tenía, mm, ahora sí que el estatus, el carisma y la apariencia, por así decirlo, ¿no? Y su descendencia, pues, ante una política un tanto racista, clasista, sí, hay que también decirlo, y no quiero atacar a ningún partido, pero hasta ella misma lo platicaba, eh, estando adentro y después de haber pertenecido en dichos partidos. Para quien no reconoce este simbolito, este fue el papá del PRI. O sea, en pocas palabras, fue antes de PRI. O sea que sí, mi abuela fue un dinosaurio, pero un dinosaurio muy bueno y muy sabio. Sí, porque, o sea, la neta, no se manchó, no se involucró. Como ella decía, yo, ¿por qué iba a robar? Si ganábamos tan bien como para caer en esa actitud tan muerta de hambre. Así eran sus palabras. O sea, muchos lo verán por el lado de que es que ella, ¿qué habrá? O qué ha de saber de pobreza. Por eso, pues, si lo tenía todo y nació afortunada, creció afortunada, que pues por eso no tenía la necesidad de robar. Por Dios, si hay familias que nacen y crecen con su cuna de oro y familiares que permanecen de por vida en la política, no les hace falta nada. Y increíblemente los hijos, los nietos, siguen el mismo patrón de conducta deshonesto, robar como si no hubiera un mañana, y roban, como ella decía, como muertos de hambre. O sea, como si nunca hubieran conocido el dinero. O sea, eran personas que ganaban muy bien y no había necesidad de por qué robaran. Y luego hasta me decían, anda, Paz, ¿tú por qué no robas? O bueno, no le decían robas, le decían, Paz, ¿tú por qué? Pues no quieres, pues jalarte aquí anda, agárralo, aquí no hay problema. Cuando pues hacían pues sus cuentas, ¿no? Los del partido y pues luego destinaban todo ese dinero no a las obras que tenían que hacer, por lo que ella platicaba, algunas veces lo hacían para otras cosas.
O sea, para hacer sus fiestecitas, para irse al club, o como, bueno, para ese tipo de cosas de que, ay, me gusta estos músicos, estos cantantes, vamos a invitarlos y, pues ahora sí que ese tipo de lujitos, pues como ella decía, pues gracias a Dios nunca tuve la necesidad, pero ni aun que la hubiese tenido, no, o sea, tampoco era necesario porque pues nos alcanzaba con lo suficientemente con lo que nos pagaban y eso que, bueno, era el primer partido, imagínense. Bueno, ahí empezó el cimiento de algo bueno y de algo malo a la vez. Entonces, tiene mucha historia aquí. Bueno, pues para no seguir, pues hablando de lo que ya todos saben, este, yo profundizo más en lo que ella demostró y en lo que ella me transmitió como familiar, como persona. Eh, como todos tenemos virtudes y defectos, vuelvo a repetir, su carácter como familia, como abuela, pues estaba de la chingada. Sí, prácticamente era candil de la calle, oscuridad de su casa. Pues sí, pero, pues bueno, todos tenemos algo, ¿no? Y hay cosas que, pues nada más, eh, por medio de las experiencias que veamos de nuestros adultos, de nuestros mayores, tenemos que aprender a que esos errores no hay que repetirlos. El error de quizás su falta de, pues, de amabilidad, o por así decirlo, no ser tan gritón, en fin. Pero en el ámbito político, sinceramente, wow, me siento bien porque si yo llegase a estar ya bien metida en, en la política, hablando de, no sé, algún cargo o pues trabajo simplemente ahí, al menos puedo ya saber qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe de hacer. Lo que se debe de hacer es pensar en que tengas o no tengas dinero, así como ella siempre lo expresaba, prefiero mejor eh, simplemente no agarrar un dinero que más adelante me lo pueden reclamar, porque no es mi dinero, no me pertenece. Y aparte es una actitud muerta de hambre y no lo decía de ese modo por la gente que no tiene que comer. No, lo expresaba de gente que tiene, pero que quiere más y que no tiene llenadera. Esos son los verdaderos muertos de hambre. Así con toda la extensión de la palabra. Defrauda una persona que lo tiene, que no necesita más, pero que simplemente no tiene autocontrol y no tiene vocación esa persona para entrar a un compromiso de esa magnitud. Ella estuvo eh, antes de que fuera PRI, eh, durante PRI, sí, aquí ya era PRI. Y al final se pasó al PAN porque efectivamente, pues sí, bueno, también lamento decirlo, pero al igual que toda la gente que pasó por el gobierno priista, antes de que existiera el PAN, pues la gente ya deseaba, pues, ¿qué otra opción? ¿Qué hay o qué me queda?
pues es lo que ahora quién nos va a tocar, ¿no? En el partido, porque pues nada más existía uno. Por eso cuando varios dicen que es que todos son expriistas o eran expriistas, hay que fijarnos muy bien, o sea, cuál es nuestro quejar sobre eso, porque hay mucha gente expriista, pues sí, porque pues, que no se nos olvide que pues era el primero y el único hasta que salió el PAN. Cuando salió el PAN, ella ya estaba fastidiada, sí, vamos a decirlo así, ya estaba fastidiada de la política, porque pues ella era una persona enérgica como yo. Para eso pues tenía un buen aliado, que era este hombre de sombrero. Eh, de él, actos de corrupción tampoco hubo, siempre fue una muy buena persona. Y pues, bueno, hasta sus últimos momentos, pues ni modo. Nunca se le hizo con mi abuela, pero pues ya, eso fue algo que ni modo, por la época y por las circunstancias de la vida, nunca se pudo dar. Y pues en cuanto al cambio de partidos, de hecho ellos dos se cambiaron. También, creo que primero él, ya después ella. Y efectivamente se cambiaron con la esperanza de que PAN pues, representara algo distinto y que tuvieran una mejor estructura de a cómo estaba el PRI, ¿no? O sea, donde lo que ella pues ya simplemente ya no soportaba era ver pues el constante robo y me van a decir, ¿y por qué ella no hizo algo para que se supiera todo eso? Por Dios, ella así en ese aspecto sabía perfectamente bien que si hablaba, pues ahí se llamaba paz, se hubiera quedado y eh, o sea, simplemente le hubiera matado sin importar que fuera mujer y nada, sin importar que ahí fueran sus amigos y gente así muy allegada a ella, pero como ella me platicaba, no, no, hija, en la política, ni los que se dicen que son tus hombres, no es verdad. Por eso yo mejor me salí, porque yo no estaba acostumbrada a ver tanta traición, tanta, pues pues ambición, o sea, no. Yo sé que en todas las familias es común, casi en la mayoría, ver ese tipo de pues de obsesiones, y más cuando luego pues expresan de gente que pues viene de herencia o de esto y de aquello, pero no, les digo, gracias a Dios, mi familia no es santa, tampoco, no, o sea, hay de todo, hay vicio, pero nuestro vicio no es dinero y más bien el patrimonio se supo construir por medio de pues un poco de todo, ¿no? Desde raíces familiares, el saberse administrar en ese aquel entonces. Ahora viene, ¿por qué les digo que ya eh, después no hubo una buena administración? No con cosas relacionadas de la política, ella ya se había salido de la política, después de que se dio cuenta que en el PAN era prácticamente lo mismo y pues incluso con más temor de que algo le pasara a ella, ya que ella vio que algo ya no me acuerdo bien que me había dicho, pero algo le pasó a este señor, precisamente en el PAN. Supongo que también fue muy buena persona ese hombre, porque pues si se deshicieron de él precisamente por lo mismo, sí lo creo. Entonces, en pocas palabras, pues en el PAN ella tampoco
salió mal. De hecho, no salió mal con nadie de la política. Esa es otra característica familiar. O sea, el hecho de que no compartamos lo que quizás se normaliza, ¿no? En esos ambientes, pero como ella siempre me dijo, es que puedes estar en el lodo y no enlodarte, pero tampoco te involucres o te metas en problemas, en chismes, con gente. Siempre me dio consejos que hoy en día pongo en práctica porque pues tengo la vocación y tengo las ganas y todo lo que se requiere para estar ahí. Eh, no tengo el patrocinio y no tengo pues la fuente económica que a lo mejor ella tenía y sobre todo pues el contacto mmm, con el mismo nivel de honestidad que ella. Ese contacto se acercó a ella porque ambos pues ahora sí que fueron personas contadas que estuvieron, sí, en el lodo y no se embarraron. Para que abramos muy bien los ojos y no digamos, ay, es que vienes de tal partido, de ley fuiste corrupto. Nah, gracias a Dios no. Y recuerden, chicos, quienes tienen dinero o tienen la facilidad económica y encima de eso, no tienen llenadera en su obsesión constante por más y más y más. Esa sí es la gente muerta de hambre. Ahora sí que con toda la extensión de la palabra, porque ni siquiera la gente que no tiene que comer, no sé, pero siento que no robarían tanto. O es más, hay gente que no tiene ni siquiera un techo y con el tal de no manchar su nombre, es gente que no se mete en broncas. Y no se atreve jamás a robar un peso. Entonces, pues así es esto. Y así fue la trayectoria de ella. Cosas buenas que hizo ella dentro de la política. Pues, bueno, si ya anteriormente lo escucharon, lo volveré a repetir. Mi abuela se acabó prácticamente su propio patrimonio. Porque muchos me preguntaron que por qué entonces yo no tengo, o por qué pues así, o sea, no es lo mismo dinero de familia que dinero que haga yo con mi esfuerzo. Sí, de entrada hay que acostumbrarnos a que una cosa es lo que logre tu familia, pero tu esfuerzo es lo que tú vas y obtienes por mérito propio, ¿ok? Y pues más aparte que, bueno, quizás esto va a sonar como una indirecta, pero no quiero que me lo tomen a mal. Algo muy cierto es que luego uno mal acostumbra a la gente a recibir a manos llenas y no me refiero para los que reciban algún apoyo por parte del gobierno. No, porque ella incluso cuando estuvo en la política ella ayudó a toda la gente de Tlacotalpan, ya que Tlacotalpan no tenía, vaya, le hacía falta muchísimas cosas, pues más en ese aquel entonces, ¿no? Si ahorita a lo mejor no he ido a Tlacotalpan, supongo que ha de estar mejor. Algunos, si me dicen que está peor, híjole, pues qué triste porque mi abuela precisamente, ¿cómo le gustaba Tlacotalpan? Demasiado. Precisamente, pues de la tierra de donde se enamoró de mi abuelo.
y ahí vivieron una temporada en, en amor, en amor. El desamor de ellos prácticamente fue en la Ciudad de México, una ciudad tan grande, tan compleja, y involucrado ella en la política y mi abuelo pues con su amargura quizás. Fue por eso que así ya no se llevaban bien, pero pues ya, son detallitos. Entonces ella ayudó a la gente de Tlacotalpa desde mucho antes que muchos políticos actuales, llámese de Morena, de PRI, de PAN, o sea, no, ella realmente le entregó hasta la última gota de sudor a Tlacotalpan. Y tanto fue así que quizás eso es lo que no estuvo bien de ella, que aún saliéndose de la política mal acostumbró tanto a ciertas personas que el hecho de que una cosa es que me digas, Jacqueline, ayúdame, no sé, préstame un poco de efectivo, o Jacqueline, necesito tu apoyo o tu asesoría en, por ejemplo, en un caso legal, ¿no? X. Lo mismo para ella. Cuando estaba en la política, pues ella hizo lo que pudo. Saliendo de la política, pues ya simplemente lo que ella tenía y lo que tenía mi abuelo, pues era para seguir viviendo con dignidad y de la manera tranquila, ¿no? O sea, a final de cuentas, no eran millonarios, simplemente era gente pues de un buen estatus social, pero tampoco era así para regalar un milloncito aquí y acá. En pocas palabras, toda la gente que dependía de ella, pues ya, sí, hubo gente que se volvió tan dependiente de que ella siempre estuviera ayudando, respondiendo llamadas. Oye, Paz, tendrás que, ya hasta le decían, ya no le decían préstame o dame, no, Paz, oye, es que nada más necesito que me hagas un favor. Y pues ya no eran favores, ya prácticamente eran cosas que, como luego una vez ella lo expresó y se los llegó a decir a muchos de sus contactos, es que entiéndanme, yo ya no estoy en el gobierno, pero yo pues con mucho gusto los ayudo porque pues y ellos prácticamente se quejaban de los nuevos que se encargaban de Tlacotalpan, de pues así, de pues de los problemas o de las necesidades que ocurrieran en en la población, ¿no? Tlacotalpeña. Pero pues ya eso fue todo. Lo que puedo hablar fue prácticamente un documental sobre trayectoria política de María de la Paz Vicario Fuster, eh, y con extensión de el árbol familiar por parte paterna de Jacqueline Silva Ríos, todos con el propósito de fomentar pues una historia de esas, de tantas historias de gente valiosa en la política, porque hay que decirlo así, hay gente valiosa en la política, pero el problema es que nadie conoce o es gente que no se hace conocida. Increíblemente, los que se hacen famosos por actos de corrupción, eh, pues bueno, pues ya sabemos, esa es la gente, quizás ahorita por redes sociales, pero desde mucho antes de que existieran redes sociales,
ya se sabía quién era quién y ya se sabía que tal familia no tenía ni un quinto, pero entró a la política y ¡pum! Se hicieron de sus mansiones, llámese, no sé, propiedades, en fin. Tal familia tenía o tiene, pero por ambiciosos, más todavía, ¿no? Y tal familia, por ejemplo, en el caso de mi familia, con orgullo lo digo, eh, de la familia mía, de mi abuela, incluso hasta de mi abuelo, que no era muy humanista, que digamos, él sí, simplemente, él era así práctico, pero nunca fue tampoco ratero. Él nada más era distante con la gente, nunca se animó en, en política, ni mucho menos en seguir ayudando a la gente. Si ya mi abuela no pertenecía a ningún partido, pues hasta le decía, paz, estás acabando todo el dinero en ayudar. Y son las mismas personas que no tiene mucho que te pidieron dinero para que según esto, para que según aquello. Y pues ya tuvieron que poner un límite saludable, porque pues si no, pues ya simplemente era gente que pues pedía más y más y más y más. Y en base a eso, fue gente que, pues tanto fue su pedidera que, bueno, gracias a Dios, mejoraron sus terrenos, sus casas y así, pero, no manches, la verdad, pues ya era gente que pedía no por necesidad, sino porque ya simplemente se les había hecho muy fácil, que ahí estuviera María de la Paz, oye, tú que sí eres buena gente, porque mira que ya entraron los nuevos de la administración y los mismos problemas que siempre se dicen de una administración a otra. Es que los nuevos, es que los anteriores, es que no sé qué. Y así, así pasó también en su época de ella. Se echan la bolita continuamente unos a otros y las personas que realmente la están pasando mal, pues bueno, es gente así que incluso no le pedían tanto a ella. Pero sí hubo mucha gente así descarada que ya lo tenían, pues ya, ya no tenían la necesidad de seguir, pide, 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 pero pues no hay llenadera por ese lado. En fin, pues ya dejando esto claro, cuídense mucho. Si yo o quien sea están involucrados o involucrándose en política, así como yo me puedo expresar bien de mi abuela, el día de mañana procuren que las generaciones o gente de su familia pueda decir esto y lo pueda sostener firmemente de manera presente, de manera personal y hasta se los puedo decir mirando a los ojos a cualquier persona, porque si mi familia fuera como otras familias, o hubiese sido como otras familias, nah, hombre, de entrada yo no hubiera, o sea, no hubiera padecido ciertas situaciones de mi vida y pues, vaya, es más, yo creo que tuviera ahorita mismo para pagarme la maestría y la especialidad que yo quiero, pero pues bueno, aún así estoy agradecida con Dios y al menos puedo decir que lo que se ha logrado en nuestra familia es por medio del esfuerzo y por trayectoria de cada uno de ellos. Y no es gracias a la política, al contrario, la política hizo que mis abuelos perdieran su patrimonio, en pocas palabras. Si no, pues quien sea de mis familiares que escuche esto, que lo comente en redes sociales. Si no, compartan esta experiencia. La gente que conozca o que llegó a conocerla a ella
Y a mi abuelo hasta se sorprendió, o sea, cómo luego, así como hay políticos muy corruptos que no empatizan con las necesidades de la gente, hay gente que incluso dentro o fuera de la política hasta se echa compromisos que pues que ya hasta ni nos corresponden, ¿no? Pero también moraleja de esto, no se trata de intentar ser Superman, pero si estás dentro de la política, la neta es algo con lo que pueda haber alguien como yo que se exprese de ti con respeto y con dignidad y sobre todo con amor, que diga, no, mira, esta persona estuvo en la política, aquí están las pruebas y no fue mala y no robó y al contrario, sacrificó pues su bienestar en muchos sentidos, pero pues que en paz descanse y si no es famosa, no importa, pero al menos que esto quede documentado, que hay este, que esté documentado sobre esta persona. Y que los que se hagan famosos, ay, procuren que su fama no venga de actos deshonestos, porque qué triste, ¿no? Pero bueno, es el problema de cada quien y pues ahí cada familia trata con sus vergüenzas. Bye.